El estudio del cerebro y la conducta, bueno, es un poco como una moneda. Siempre ha tenido dos caras. Y en este análisis vamos a explorar precisamente eso, las dos grandes corrientes que han definido la neuropsicología. A ver, imaginemos esto por un momento. ¿Qué pasaría si alguien pudiera ver una llave, sentir su forma a la perfección, pero fuese incapaz de recordar para qué sirve? ¿Por dónde se empieza a investigar qué es lo que está fallando dentro del cerebro? Pues este es exactamente el tipo de misterio que la neuropsicología intenta resolver. Nos mete de lleno en el corazón de cómo nuestro cerebro le da sentido al mundo. Claro que, para poder responder a esa pregunta, primero hacía falta algo fundamental, un mapa. Los pioneros tuvieron que crear los primeros mapas de la mente, y ese viaje nos lleva directos a la Europa del siglo XIX. Aquí estamos, en la Universidad de Breslau. Fue en este lugar donde un médico llamado Karl Wernicke empezó a sentar las bases de una corriente de pensamiento que iba a cambiar, para siempre, nuestra forma de entender cómo se conectan el cerebro y la mente. En 1874, Wernicke publicó un trabajo que fue un antes y un después. Su idea principal era, para la época, totalmente revolucionaria. Los problemas mentales no son algo etéreo, no, provienen de cambios físicos en el cerebro. Y las funciones, como el lenguaje, no están en un único sitio, sino que se organizan en centros que están conectados entre sí. Él no lo sabía, pero acababa de plantar la semilla de un debate que duraría décadas. Y es que a partir de aquí, el camino se dividió en dos. Surgieron dos filosofías, dos maneras totalmente distintas de investigar los misterios del cerebro. Y esto dio lugar a dos grandes modelos que se desarrollaron en paralelo. Y aquí lo tenemos, la esencia de esa gran división. Por un lado, el modelo europeo, cualitativo, centrado en el individuo, en entender el cómo y el porqué de un problema. Por el otro, el americano, cuantitativo, enfocado en los datos, en medir y comparar, en saber cuánto. Dos continentes y, sobre todo, dos formas muy diferentes de mirar el mismo cerebro. Vamos a meternos de lleno en el primer enfoque, el europeo, que está personificado por una figura absolutamente brillante, el neuropsicólogo ruso Alexander Luria. Luria rompió por completo con esa idea de un lugar para cada función. Lo que él propuso es que nuestras habilidades más complejas, como hablar o recordar, son el resultado de una auténtica orquesta de diferentes áreas del cerebro que trabajan en equipo. Es una visión mucho más dinámica y conectada de cómo funciona la mente. Para explicarlo, Luria ideó este modelo tan elegante de tres partes. La primera unidad es como la central eléctrica. Nos mantiene despiertos y alerta. La segunda es la que recibe y procesa toda la información del mundo. Y la tercera es el gran director de orquesta, la que planifica y supervisa todo lo que hacemos. Y lo más importante, ninguna puede funcionar sin las otras. Y esta frase ilustra a la perfección la sutileza de su enfoque. Para Luria, una lesión no borraba una habilidad sin más. Lo que hacía era interrumpir la contribución, el factor que esa zona aportaba a toda la red, y eso afectaba al sistema entero de una manera única. Su método de evaluación era, por lo tanto, como el de un detective. No le valía con saber que alguien fallaba en una tarea. Lo que él hacía era observar con muchísimo cuidado cómo fallaba, adaptando las pruebas sobre la marcha para entender la causa de fondo, y así poder diseñar una rehabilitación totalmente a medida. Y ahora vamos a cruzar el Atlántico, porque en Estados Unidos se estaba desarrollando un enfoque radicalmente distinto. La filosofía de la escuela americana era, se podría decir, mucho más pragmática. Si algo se puede observar, se puede medir. El foco estaba puesto en los datos objetivos, en los números, en cuantificarlo todo. Así que, en lugar de las tareas flexibles de Luria, aquí se usaba una batería fija de test estandarizados. Cada prueba medía una función muy concreta y arrojaba una puntuación. ¿Para qué? Pues para poder compararla con los resultados de una población de referencia. Este modelo era más bien como un anotador. Se preocupaba menos por el proceso y mucho más por el resultado final, por el cuánto. La idea era usar esos datos numéricos para buscar patrones que pudieran indicar si había una lesión cerebral y, si era posible, dónde estaba. Muy bien, entonces tenemos esta rivalidad histórica. Pero, ¿cómo se practica la neuropsicología en el mundo real, hoy en día? Pues un estudio muy reciente de Bolivia nos da una imagen fascinante de la situación actual. Y los datos de este estudio nos dicen algo muy claro. La práctica profesional se concentra, de forma mayoritaria, en el sector privado. Fijaos, casi 3 de cada 4 profesionales. Y este es un dato clave porque tiene implicaciones directas en el acceso que tiene la gente a estos servicios. También vemos dónde se está poniendo el foco. La evaluación en Bolivia se centra principalmente en las dificultades de aprendizaje, la discapacidad intelectual y el TDAH. Esto lo que hace es subrayar el papel tan crucial que tiene esta disciplina en los contextos educativos y en la infancia.
Y esto nos lleva a un punto crucial, donde el debate histórico sigue increíblemente vivo. En contextos como el boliviano, existe una necesidad enorme de tener más herramientas cuantitativas, más tests, pero que estén validados y adaptados culturalmente a la población local para poder dar diagnósticos que sean realmente precisos. Y aquí es donde parece que los dos caminos, que estuvieron tan separados, empiezan a unirse. La práctica moderna se ha dado cuenta de que a menudo necesita las dos cosas. Por un lado, la visión profunda e individualizada del detective Luria, y por otro, los datos objetivos y comparables del anotador americano. Así que la pregunta final queda en el aire. A medida que nuestras máquinas para ver el cerebro son cada vez más potentes, ¿qué vamos a necesitar más? ¿La intuición del detective? ¿La precisión de los datos del anotador? ¿O quizás estamos a punto de necesitar un tipo de experto completamente nuevo? El futuro dirá cómo seguiremos desentrañando los secretos de nuestra propia mente.